La primera d'elles la formula Claudi Viladric, de l'Escola Frederic Mistral, Tècnica Eulàlia de Barcelona. Hola, buenas tardes. Nuestra siguiente pregunta es si es igualmente peligroso ser un fumador pasivo de hachís que un fumador pasivo de tabaco y si puedes acabar siendo adicto cuando eres un fumador pasivo. Oigan, ustedes son realmente, estas preguntas me las tienen que dar porque las tenemos que seguir. Nadie me había hecho esa pregunta. Es una pregunta que no se ha estudiado directamente, pero hay datos y es los que te voy a dar. Básicamente, acaba de salir un reporte donde se hizo todo un análisis de los efectos dañinos del consumo del cigarro secundario. Es decir, cuando tú estás en un grupo donde la gente está fumando y claramente tiene efectos adversos, entre ellos te aumenta tu riesgo de cáncer de pulmón, o sea, el cigarro secundario aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, también aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar. La pregunta que haces, y a mí no existe absolutamente nada de datos sobre esto, pero es muy importante, si a ti te tocan, por ejemplo, estás en una casa donde fuman tus padres, eso te puede volver adicto a la nicotina, y eso es algo que nadie ha investigado y es algo importantísimo. De hecho, el otro día me pegó a mí, porque ni siquiera lo había pensado. Digo, tienes a un muchacho, lo que ahora sucede es, y también está en Europa, pero en Estados Unidos, creo que empezó antes que en España, no se permite fumar en ningún lugar público, lo que ahora pasa en España. Entonces los fumadores que tienen hijos están fumando mucho más en los coches y están fumando mucho más en las casas. Y lo que están viendo es que los niños que ahora vienen de padres fumadores tienen concentraciones más altas de los metabolitos de la nicotina que los que tenían en el pasado de fumadores. Y se explica esto, que como no tienen oportunidad de fumar, fuman más, se concentra en las casas o en los coches. Y entonces me pregunté, bueno, ¿y qué pasa? O sea, estos muchachos o estos niños, ¿qué les está pasando desde el punto de vista de dependencia? Se están volviendo dependientes a la nicotina. Entonces, es una pregunta que nadie realmente ha investigado. Sabemos que las concentraciones de nicotina a las que te está tocando siendo secundario, ocupan un número significativo de los receptores de la nicotina en tu cerebro, o sea que definitivamente tienen un efecto farmacológico, pero no te puedo responder porque nadie lo ha hecho. La marihuana está mucho menos estudiado. Entonces, podemos predecir que lo que se observe con la nicotina se va a observar con la marihuana, es decir, que va a haber efectos adversos a la marihuana. Y te voy a contar una hazaña que me pasó a mí, no sé, o sea, fue una cosa personal. Yo era un invierno, llegué a Boston, tenía que dar una ponencia en Harvard. Harvard es así como el Harvard. Y entonces llego y era el grupo de los farmacólogos más famosos de Estados Unidos. Llego en el medio del invierno, tomo un taxi y el taxista está fumando marihuana y hace un frío del demonio. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Abro la ventana y me hielo o voy a estar fumando la marihuana del señor? Entonces, pues no me quise helar y yo llegué a la presentación y les dije a los farmacólogos, bueno, les voy a ser sincera, lo que me acaba de suceder, así es que si me ven que estoy siendo un poco incoordinada, tiene que ver con los efectos secundarios de la marihuana. Pero, o sea, te lo digo como chiste, pero la realidad es que cuando te toca fumar, o sea, cuando estás en un espacio contenido y alguien está fumando marihuana, probablemente vas a tener concentraciones en tu cerebro que van a activar. ¿Qué tan severas son para producir adicción? Va a depender concentración y frecuencia, pero que van a ser negativas, van a ser negativas. Que no lo hayamos podido documentar es porque no se ha estudiado, pero donde se ha estudiado en el cigarro, definitivamente. Y de hecho, yo creo que la pregunta que haces desde el punto de vista, los efectos secundarios te pueden volver dependiente, es algo que hay que investigar. Y de hecho, Rafael, ese es un buen estudio en animales. O sea, bueno, nosotros lo que es en animales, lo que sí que tenemos muchas veces, hay un modelo en animal que es el modelo de autoadministración de nicotina. Un animal en una caja le da una palanquita y entonces va a recibir una inyección de nicotina. E inmediatamente el animal recibe esta inyección y aprende rapidísimamente a pulsar para conseguir la nicotina. Entonces, a lo mejor respondido un poco a la pregunta, ¿el animal que pasivamente la recibe se vuelve adicto o no?
Nosotros tenemos los modelos clásicos, un experimento que estamos ahora mismo haciendo, por ejemplo, en colaboración con el grupo de Miguel Casas, es ver cómo se modifica el genoma de estos animales cuando se administra la nicotina. Entonces, obviamente, tenemos un control en el cual hay un grupo que recibe nicotina de una manera pasiva cada vez que hay un animal que trabaja para conseguir la nicotina. Y os diré que este animal que recibe la nicotina de manera pasiva no se vuelve adicto en nuestras condiciones experimentales. Tenemos el animal activo que va a cumplir todos los criterios, digamos, entre comillas, de adicción, y el animal que lo recibe de una manera pasiva y no va a realizar ningún comportamiento para ir a buscar más nicotina, por lo cual, al menos nuestro dato, la Pero, actividad Rafael, juega un papel. esos Sí. estudios son en animales adultos. Evidentemente. Y estos efectos evidentemente. secundarios de la Evidentemente. exposición a estas drogas en niños y adolescentes, donde se te va a crear el withdrawal syndrome, Sí. va a tener un efecto negativo. O Evidentemente. sea, que te da una vulnerabilidad, pero hay que Evidentemente. estudiarlo. Por eso te digo, estúdialo en adolescentes ratas. Posiblemente el resultado sea diferente. Vele. Y puedes- O en ratas y puedes niños. contar con ayudantes, además.